en la demanda. Les voy a mandar 3 ejemplos ya desarrollados, ¿sí? Para que ustedes, digamos, lo estudien, lo vean y entiendan cómo se hacen los cálculos. Con base en esos 3 que yo se los mande con un proceso detallado de cómo se calcula el tiempo de vigencia de la relación en meses, en años, meses, días, entonces les voy a mandar otros casos que va a ser una tarea, ¿ya? Esos otros casos ya ustedes van a sacar las cuentas de cuántos años, cuántos meses y cuántos días son de la vigencia de una relación laboral. Esto porque en el primer apartado de una demanda siempre se le indica al juez el tiempo en que duró la relación o tiempo de vigencia de la relación de trabajo. Entonces, les voy a mandar, repito, 3 ejemplos ya desarrollados para que ustedes vean cómo es que se hace y luego unos casos que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Para efecto de que tengamos eso también como materia de examen. Bueno, entonces, una vez que hablamos de la demanda, compañeros, viene también, ya hablamos de la demanda, es una etapa, ¿verdad? Todo lo anterior, demanda. Existe después de la demanda, pues viene una primera resolución, ¿verdad? La primera resolución y su notificación, ¿verdad? Esa es otra etapa, ¿verdad? Si quieren ir como enumerando, la 1 es la demanda que ya la dejamos atrás, ¿verdad? Que lo hemos platicado en las clases anteriores. La demanda, número 1. Número 2 es la primera resolución y su notificación, ¿verdad? Entonces, usted planteó la demanda, el centro administrativo, el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral la remite para el juzgado de admisión de demandas, eso ya lo platicamos. Y entonces el juzgado de admisión de demandas califica la demanda y emite una resolución. Esa resolución puede ser en 2 sentidos, esa primera resolución, ¿verdad? Entonces, una posibilidad, ¿verdad? Ya dijimos que esa resolución puede ser en 2 sentidos. Una puede ser que imponga previos o que admita para su trámite. Esos son los 2 caminos, ¿verdad? La resolución puede ir en un sentido que sería imponer previos, que esto consiste, compañeros, anótenlo ahí, que el juez ordena subsanar la demanda, en un plazo de 3 días, puntualizando los defectos, ¿verdad? A eso se refiere esto de los previos, ¿verdad? En la práctica tribunalicia solo la gente habla de previos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a un juzgado, dice, tiene un previo, ¿verdad? O los abogados dicen, pues me impusieron un previo, ¿verdad? Entonces, esto se entiende, compañeros, la palabra previo viene de que previo a admitir para su trámite deben cumplir con ciertas situaciones. Por eso se llaman previos, ¿verdad? Porque es algo que se dicta previo a admitir para trámite la demanda. Por eso, de ahí el término previo. Entonces, consiste, repito, en que el juez ordena en que subsane la demanda en un plazo de 3 días, puntualizando los defectos. Vean su código, compañeros. Vamos a ir al artículo 334. 334, compañeros, lean ahí, dice, si la demanda no contiene los requisitos enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane los defectos puntualizándolos de una forma conveniente y mientras no se cumplan los requisitos legales no se le dará trámite, ¿ya? Ahí está el fundamento legal de lo que estamos platicando, ¿verdad? Que si el juez advierte que tiene defectos la demanda,
puntualiza esos defectos para que el actor subsane la demanda, digamos, corrija su demanda. El término técnico es subsanar, es el término técnico que se usa en estos casos, ¿va? Subsanar demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene defectos, no cumple los requisitos. Imaginémonos que usted redactó su demanda y se le olvidó indicar la nacionalidad del actor, por ejemplo, que es un requisito según el 332. Entonces el juez ordena, previo a admitir para su trámite la demanda, que el actor indique cuál es su nacionalidad, por ejemplo, ¿va? Porque eso lo pide el 332. Entonces, repito, compañeros, dijimos que la primera resolución puede ser en un sentido que imponga previos, es decir, que el juez ordene que se subsane la demanda en un plazo de 3 días, puntualizando cuáles son los defectos. El juez le tiene que decir al actor qué es lo que debe corregir, qué debe subsanar, ¿ya? Y el fundamento legal está en el 334. Como ustedes pueden observar, compañeros, en el 334 no aparece el plazo, ¿verdad? Ahí solo dice, y mientras no cumpla los requisitos, no se le dará trámite, pero no dice en cuál plazo hay que cumplir con los requisitos, ¿verdad? Ojo con eso, el Código de Trabajo no dice un plazo para subsanar la demanda, pero sí lo dice, compañeros, el Acuerdo 31-2011 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pueden poner ahí también que el Acuerdo 31-2011-2011 de la Corte Suprema de Justicia es el acuerdo que regula el plazo de los 3 días, ¿ya? Entonces, no está en el código, sino que está en un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que dice que en 3 días debe subsanarse la demanda cuando el juez puntualice defectos, ¿verdad? Estamos ahí. Repito, es el Acuerdo 31-2011, Corte Suprema de Justicia. Es el acuerdo que establece que son 3 días para subsanar la demanda. Bueno, ahora vamos a hablar un poco. Bueno, en este caso, compañeros, lo que se hace es cuando ya hay previos, sigamos con esa parte. Estamos hablando de los previos, ya notaron varias cosas ahí. Entonces, para subsanar la demanda se realiza por medio de modificación o ampliación de la misma. O sea, no existen otros conceptos, compañeros. Solo, entonces pueden anotar ahí que la demanda se subsana mediante modificación o ampliación de la misma, ¿verdad? O se modifica o se amplía, ¿ya? Ahora, en el caso de la modificación de demanda, para que entendamos, compañeros, porque increíblemente en la práctica vemos que hay colegas incluso que confunden esto, y es algo tan sencillo, compañeros, que es una modificación de demanda y que es una ampliación de demanda. En la modificación, anótenlo por ahí, modificación de demanda. En la modificación de demanda, el actor cambia o varía los aspectos originalmente planteados en su demanda. Repito, en la modificación de demanda, el actor cambia o varía los aspectos originalmente planteados en la demanda. ¿Ya? Quiere decir, compañeros, que él en una modificación, usted dijo algo, pero lo dijo erróneamente. Usted lo quiere cambiar. Esa es una modificación. Por ejemplo, vengo a modificar mi demanda porque erróneamente indiqué que la relación de trabajo inició el 1 de febrero del 2015. Cuando lo correcto es que empezó el 1 de marzo del 2015. Usted había dado el dato, usted lo dijo en su demanda. Usted dijo que la relación laboral inició el 1 de febrero 2015, por ejemplo.
pero usted lo dijo mal. Entonces usted lo que quiere es hacer un cambio de algo que dijo, porque lo dijo erróneamente. Entonces, el cambio se va a dar a través de una modificación. Entonces, modifico la demanda en el sentido de que la fecha correcta de inicio de la relación laboral es 1 de marzo de 2015 y no como se consignó, digamos, en la demanda, ¿ya? Entonces, estamos claros, compañeros. En una modificación de demanda, el actor sí dio un dato, dio un hecho, pero lo dio mal, entonces hay que cambiarlo. Eso es una modificación de demanda. Ahora anoten ampliación de demanda, que son conceptos diferentes. Ampliación de demanda. La ampliación de demanda, compañeros, en este caso, lo que el actor hace es agregar o adicionar aspectos a su demanda. El actor lo que hace es agregar o adicionar aspectos en la demanda. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del inicio de la relación laboral. Supongamos que a usted se le olvidó indicar en la demanda la fecha en que se inició la relación laboral. Entonces, como usted no lo dijo, porque es muy aparte de la modificación. En la modificación usted lo dijo, pero lo dijo mal. Entonces viene a modificar su demanda en el sentido que cuál es el dato correcto. Pero en la ampliación a usted se le olvidó u omitió algún dato o algún hecho, alguna reclamación, y entonces usted viene a ampliar la demanda, porque usted no lo puso. Digamos, usted no dijo la fecha en que inició la relación laboral, pero ahora ya se dio cuenta que hay error, que usted omitió decir eso, entonces usted viene a ampliar su demanda, diciéndole al juez que en la demanda, pues usted no indicó la fecha de inicio de la relación laboral, pero que amplía su demanda en el sentido de que, pues, la fecha en que inició la demanda fue el 1 de marzo de 2015. Entonces, en ese ejemplo, compañeros, podemos apreciar que son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted lo dijo, pero lo dijo mal y lo quiere cambiar, que eso es la modificación de demanda. Y la otra cosa es que usted no lo dijo, omitió un hecho, omitió un dato, una fecha, cualquier cosa que haya omitido, una reclamación. Por ejemplo, reclamó una serie de prestaciones, pero no reclamó vacaciones, por ejemplo, se le olvidó. Entonces usted viene a ampliar la demanda en cuanto a las reclamaciones, que va a reclamar también las vacaciones porque omitió en su demanda haber puesto esto. Es algo muy sencillo, compañeros, pero que tenemos que ubicar eso, compañeros. Y esto apréndanselo bien, porque no es solo para procesal del trabajo, sino sirve para procesal civil y de repente para otros procesales, ¿verdad? La figura esta de la modificación de demanda y ampliación de demanda. Bueno, estamos ahí, compañeros. Bueno, entonces podemos también platicar, compañeros, que esta ampliación o modificación de demanda se puede dar con tres supuestos. A eso lo pueden anotar ahí, ¿verdad? Que hay tres supuestos de procedencia de ampliación y modificación, ¿verdad? Repito, tres supuestos de procedencia de la modificación y ampliación de demanda, ¿verdad? Número uno, por iniciativa propia del actor. ¿Verdad? Número uno, por iniciativa propia del actor. Esto quiere decir, compañeros, que, por ejemplo, usted presenta su demanda, presentó su demanda ayer, por ejemplo, ya en el centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia Laboral. Pero, ¿qué ocurre hoy? Usted se recuerda o usted lee otra vez la demanda y usted establece que hay necesidad de ampliar o modificar la demanda, ¿ya? En ese sentido,
es por voluntad propia. Yo la presenté ayer o la presenté la semana pasada, todavía no han resuelto, no me han notificado. Yo puedo modificarla, compañeros, todavía la puedo modificar. Hay que presentarla. Por ejemplo, yo me recuerdo hace muchos años una noche que me llamó un amigo y él me decía, fíjate que mañana, creo que me dijo, mañana, fíjate que se vence el plazo para plantear una demanda de un juicio ordinario laboral y a mí hasta hoy me hablaron y ya solo tengo un día y no hay qué hacer, ¿verdad? Porque muy a destiempo. Entonces, la salida fue esta, compañeros. Le dije, mira, hacela algo a la rápida y presenta la demanda. La otra semana venís y la modificás o ampliás en lo que se te haya olvidado. Entonces, una salida práctica, compañeros, porque lo que sirve es la fecha en que usted presentó su demanda, no que la modificó. La idea era que él ya solo el día de mañana, en relación a esa llamada que recibí esa noche, podía plantear la demanda. Entonces le digo, mira, hacé tu demanda, hacé lo mejor posible y presentala para que no prescriba el plazo. Pero después ya la lees ya más tranquilo, más despacio y te tomas unos días y la amplias o modificas o agregas prueba. Y entonces, pues ahí le dimos la salida a este amigo abogado que estaba ahí afligido con el tema de la demanda y ciertamente, pues de un día para otro es complicado. Igual también hay otros compromisos, ¿verdad? De los profesionales, no solo se vive para un caso, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que hay que ver. Entonces, ahora, les dije entonces como numeral 1 por iniciativa propia, cuando el actor, ¿verdad? Esto es cuando el actor decide modificar o ampliar su demanda, ¿ya? Es decir, que él entonces, repito, sin que el juez haya resuelto, él viene y modifica su demanda. Una de las preguntas que me han hecho en otros semestres es ¿cuántas veces se puede ampliar o cuántas veces se puede modificar? No hay número, ¿verdad? Yo me recuerdo hace algunos años que le notificaron a un patrono que estaba asesorando una demanda que tenía como 7 ampliaciones y modificaciones. Entre ampliaciones y modificaciones eran 7 memoriales posteriores a la demanda, ¿verdad? Entonces, pues era algo complicado ahí, pues entender todo al final, pero la ley permite hacer ampliaciones y modificaciones, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, la otra posibilidad, el número 2, compañeros, dijimos que el número 1 era por iniciativa propia del actor. El número 2 es por resolución judicial previa a la admisión para su trámite, que es el caso que veníamos hablando, ¿verdad? Que la resolución del juez impone ciertos previos, ¿verdad? Ese es el segundo caso de procedencia. Ahí es diferente porque ahí no es de que sea voluntad del actor, sino que el juez le está ordenando que subsane la demanda. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, esa es la que acabamos de platicar y que dimos los fundamentos, el 334 y el artículo 3. Aquí tengo ya el fundamento, el artículo, compañeros. Es el artículo 3, inciso A del acuerdo 31-2011 que ya habíamos anotado. Repito, es el 3, inciso A del acuerdo 31-2011 de la Corte Suprema de Justicia. Y la tercera opción, compañeros, el tercer caso de procedencia es cuando por resolución judicial se declare con lugar la excepción de demanda defectuosa. ¿Ya? Repito, cuando por resolución judicial se declare con lugar la excepción dilatoria de demanda defectuosa. Entonces, en este caso, compañeros, es otra variante, ¿verdad? Vamos a retroalimentar. Primero, dijimos que voluntariamente el actor
él establece de que omitió o consignó mal algún dato y entonces viene a ampliar o modificar su demanda. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el juez, al calificar la demanda, le ordene que subsane defectos. Y la tercera opción, que es la que estamos hablando, es una también resolución judicial, solo que como consecuencia de la excepción dilatoria de demanda defectuosa. Porque cuando se presenta esta demanda defectuosa es porque la contraparte advierte que no se cumplieron los requisitos legales. Y como consecuencia de que no se cumplieron los requisitos legales en la demanda, pues entonces hay que subsanarla una vez se declare con lugar la excepción dilatoria de demanda defectuosa. Es otro momento procesal, ¿verdad? Primero tuvo que haberse planteado la demanda defectuosa por el demandado y el juez, se ventiló y el juez al emitir el auto, entonces resuelve que hay que ampliar o modificar la demanda, hay que subsanarla. Sí, Ángela, dígame. Licenciado, disculpe, ¿será que puede repetir las últimas dos? Es que se me entrecortó mucho el internet y no logré anotar bien, disculpe. Muy bien, vamos a platicar de las últimas dos. La segunda es una resolución judicial previa a la admisión para su trámite, ¿verdad? Cuando el juez ordena que se subsane la demanda. Esa es la segunda opción, ¿verdad? Es una resolución judicial previa a admisión para su trámite. Y pues en esta resolución el juez puntualiza los defectos, es lo que ya platicamos hace un momento. Y en este caso pues hay dos fundamentos, el 334 del Código de Trabajo y el artículo 3, inciso A, del Acuerdo 31-2011 de la Corte Suprema, ¿verdad? Esa es el segundo caso de procedencia de ampliación o modificación. Y el tercer caso es también por resolución judicial, solo que cuando se declara con lugar la excepción dilatoria de demanda defectuosa. Voy a repetir para la compañera que se atrasó ahí. El tercer caso dijimos que es por resolución judicial, cuando se declara con lugar la excepción de demanda defectuosa. En este caso explicábamos, compañeros, que si el demandado presentó una excepción de demanda defectuosa, se ventiló y el juez considera acogerla o que es procedente, entonces pues resuelve con lugar la excepción dilatoria y entonces el actor tiene que subsanar su demanda, ¿verdad? No es una causa para terminar el juicio, digamos, sino que lo que tiene que hacer el actor es subsanarla con base en la demanda defectuosa presentada. Muy bien. Hay un principio fundamental, compañeros, en el derecho que está también en el Código Procesal Civil y Mercantil y que es aplicable también en materia laboral y consiste en que la demanda, anótenlo ahí, compañeros, que la demanda puede ampliarse o modificarse antes de que haya sido contestada. Puede ampliarse o modificarse antes que haya sido contestada. En ese sentido, compañeros, mientras no ha llegado el momento procesal y no ha sido contestada la demanda, todavía hay posibilidad de modificarla. Incluso ahora que se presenta una demanda que le fijan a usted audiencia para un año después, por ejemplo, pues en todo ese año usted la podría modificar porque no ha sido contestada la demanda, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión importante. Hay una disposición, compañeros, en
Eso está en el 110 del Procesal Civil y Mercantil, esto último que hablamos, compañeros, anótenlo, 110 Procesal Civil y Mercantil. Ahí dice que mientras no ha sido contestada una demanda, puede ser objeto de ampliación o modificación. Ahora, vayamos al código, compañeros, al artículo 338. El artículo 338 dice: si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que funda su oposición, pudiendo en todo caso reconvenir al actor. Luego dice el siguiente párrafo: la contestación de la demanda y la reconvención en su caso podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, y el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva, para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece el artículo 335 de este código. Entonces, ¿qué quiere decir esto, compañeros? Que dice, la última parte, si gustan desde el último punto y seguido, dice: si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, es decir, en la propia audiencia, como no ha sido contestada la demanda, todavía puede hacerse una ampliación o modificación en la primera audiencia, pero puede hacer antes de esa audiencia. Por eso dice: si en el término entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta se ampliare, subrayen ahí, compañeros, ampliare, solo está tomando en cuenta un concepto, no dice si ampliare o modificare la demanda, solo dice si ampliare, subrayen ampliare. Solo es el único supuesto que contiene la ley, el ampliar, ¿verdad? Porque dice si ampliare. ¿Qué va a ampliar? Si ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, dice a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar, el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral. ¿Ya? Entonces, así funciona esto, compañeros. Esto último es por garantía del derecho de defensa que tiene el demandado, ¿verdad? Porque si le están cambiando la demanda a último hora, entonces el demandado tiene derecho a prepararse, ¿verdad? En contra de esos cambios que hace el actor. Por eso dice ahí que si amplía los hechos o las reclamaciones, entonces el juez suspende la audiencia, salvo que el demandado, dice, manifieste su deseo de contestarla. Como es un derecho del demandado, él puede renunciar a ese derecho y él dice: no suspendamos la audiencia, yo voy a contestar de todos modos, aunque hayan ampliado en este caso la demanda o la modificación, si fuera el caso, cualquiera de las dos cosas, ahí puede él contestar la demanda, el demandado. Bueno, a eso se refiere entonces el 338, segundo párrafo, compañeros. Muy bien. Entonces vamos a regresar, compañeros, a la resolución, ¿verdad? Se recuerdan que hablamos de la primera resolución y que habían dos sentidos: una que imponía previos, donde se señalaba qué defectos tenía la demanda, y eso se puede corregir o subsanar a través de una modificación o ampliación por orden judicial en este caso, pero puede ser voluntaria o puede ser porque se declaró con lugar la excepción dilatoria de demanda defectuosa. Ahora vamos a ver el otro sentido, la otra forma de la primera resolución, que sería en este caso la admisión, ¿verdad? Digamos, el término ahí para calificar esto sería la admisión de trámite de la demanda. En este caso, compañeros, cuando se da este supuesto, entonces aquí hay varias cosas que el juez resuelve, pero vamos a tratar de
mencionar las más importantes, ¿verdad? Digamos, un inciso A puede ser que admite para su trámite la demanda. Eso es importante porque el juez está calificando la demanda y si esa demanda cumple con los requisitos legales, pues lo que hace el juez es es admitir para su trámite. Entonces, inciso A, admite para su trámite la demanda, ¿verdad? Inciso B, señala día y hora para el juicio oral, o sea, la primera audiencia, ¿verdad? Entonces, porque como ya se admitió para su trámite la demanda, porque está bien redactada, bien presentada, entonces el juzgado de admisión para demandas señala día y hora para el juicio oral, que es la primera audiencia, ¿verdad? Porque ahí vamos a ir viendo más adelante que hay primera, segunda y tercera audiencia, ¿verdad? En este caso estamos en la primera audiencia. Entonces, se señala día y hora para el juicio oral, que es la primera audiencia. Inciso C, previene a las partes que se presenten con sus medios de prueba. Eso es importantísimo, compañeros. Esto está en el 335 del Código de Trabajo. Dice que previene a las partes para que comparezcan con sus medios de prueba. Es decir, de que cada parte, tanto el actor como el demandado, tendrá que comparecer a la audiencia presentando o llevando sus medios de prueba. Por eso les decía yo que, por ejemplo, cuando van a proponer testigos, hay que llevarlos de una vez a la primera audiencia para que puedan diligenciarse la declaración de testigos. Y si son documentos, pues igual ya se tuvieron que haber presentado o se llevan a la audiencia, etcétera. Luego, como inciso D, compañeros, el apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca. Repito, apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no que no comparezca. ¿Sí? Entonces, esto, compañeros, el juez, aparte de prevenir que lleven todos sus medios de prueba, los apercibe que si no se presentan, entonces el juicio sigue en su rebeldía. Es decir, una vez que se les notificó y, por ejemplo, alguien se encapricha a no llegar, pues entonces se sigue el juicio en su rebeldía. Él ya fue notificado, no quiso llegar, pues sigue el juicio en la figura que opera ahí es la rebeldía. ¿Verdad? Bueno, y como un inciso E, compañeros, A, B, C, D y E. Como un inciso E está que se remite al juzgado que va a conocer en definitiva, ¿verdad? Se remite el expediente al juzgado que va a conocer en definitiva. Ese sería el inciso E. Entonces, eh, que no se nos olvide, compañeros, aunque ya se los dije, pero esta primera resolución, ya sea imponiendo previos o admitiendo para su trámite, eso lo emite el juez de trabajo y previsión social. Es un juzgado pluripersonal, ¿verdad? Es un juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. Repito, esta primera resolución es la que la emite el juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. Muy bien. Vamos, entonces, compañeros, ya dijimos que el número 1 era la demanda, el número 2 fue la resolución, primera resolución y notificación. Ahora vamos a otra etapa que es la número 3, que se llama emplazamiento. Pueden ahí poner como subtítulo, digamos, emplazamiento con Z, emplazamiento.
Bien, el emplazamiento, en primer lugar tenemos que preguntarnos, compañeros, ¿qué es el emplazamiento? ¿Cómo definimos brevemente el emplazamiento? El emplazamiento, anoten por ahí, es una orden judicial. Es una orden judicial otorgando plazo para presentarse, otorgando plazo para presentarse a juicio ordinario laboral. Repitiendo, el emplazamiento es una orden judicial otorgando plazo para presentarse a juicio ordinario laboral. Entonces, compañeros, ya se presentó la demanda y se emitió la resolución que admite para su trámite la demanda. Esto se le notifica al demandado y es ahí donde empieza el llamado emplazamiento, ¿verdad? Que no es más que decirle al demandado que fue demandado y que tiene que presentarse en un determinado plazo, en una fecha y hora determinadas a un juicio ordinario o a un juicio oral, ¿verdad? Un juicio oral de trabajo, ¿sí? Entonces a eso se refiere el emplazamiento. El plazo del emplazamiento es un plazo de 3 días. Y este plazo, compañeros, se amplía por razón de la distancia, ¿verdad? Este plazo de los 3 días se amplía por razón de la distancia a discreción del juez. Es decir, que cuando hay un plazo por razón de la distancia, la ley no dice, por ejemplo, si es tantos kilómetros en relación a la sede del juzgado o si es de un municipio a otro o de otro departamento, qué sé yo, pues tantos días. No, eso es discreción del juez. El juez tiene que indicar cuántos días él estima convenientes para el plazo por razón de la distancia. Veamos nuestro código, compañeros. Veamos, sí anotaron en el numeral anterior que estábamos hablando del 335, ¿verdad, compañeros? En la resolución, en la resolución que admite para su trámite, digamos el numeral anterior. Si no lo anotaron, anote que está en el 335 el Código de Trabajo. Ahora veamos, ahora estamos viendo el emplazamiento, ¿verdad? El emplazamiento está en el artículo 337. 337, dice el 337, leámoslo, compañeros, dice, entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, dice, término que será ampliado por razón de la distancia, ¿ya? Ahí está, compañeros, en el artículo 337, dice que entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. No dice el máximo, solo por lo menos 3 días. Es decir, que por eso puede haber 1 año, 6 meses, 8 meses, 10 meses entre la citación y la primera audiencia. Pero no puede ser menos de 3 días. ¿Verdad? Es decir, por ejemplo, no pueden notificarle hoy y que ya mañana es la audiencia. No, porque no están mediando los 3 días. Tienen que notificarle o emplazarlo por lo menos 3 días hábiles anteriores al día de la audiencia. ¿Ya? Y además de este plazo de 3 días que establece ahí, compañeros, de emplazamiento, además de ese plazo, hay un plazo por razón de la distancia. Por ejemplo, si se presentó la demanda, por ejemplo, aquí en la capital, en los juzgados laborales de por acá, y hay que notificar en Villanueva, por ejemplo, entonces el juez establece un plazo por razón de la distancia, por ejemplo, 1 día por razón de la distancia. Entonces ya esos 3 días de emplazamiento más 1 día por razón de la distancia ya pasan a ser 4 días, por ejemplo. Pero les digo que ese plazo por razón de la distancia, la ley no lo establece, es una cuestión de criterio discrecional del juez cuánto le va a dar. Bueno, en esta parte, compañeros,
Van a buscar una sentencia, compañeros, la vamos a comentar el miércoles. Busquen la sentencia del expediente. Bueno, la sentencia es del 27 de enero de 2009. Sentencia de fecha 27 de enero del 2009. 27 de enero 2009 es una sentencia dentro del expediente de apelación. Expediente de apelación de sentencia de amparo. Expediente de apelación de sentencia de amparo. Y el número del expediente es 3733-2008. Repitiendo, 3733-2008. Si alguien la consigue, compañeros, no la mande al chat, sino que la idea es que cada quien aprenda. Si a alguien se la dan una vez que se la bajen del portal electrónico de la Corte de Constitucionalidad, entonces pues ya pierde razón de ser de que sea buscada, ¿verdad? Entonces la idea es que cada quien ingrese al portal electrónico de la Corte de Constitucionalidad. Si no mal recuerdo es cc.gov.gt, algo así. CC, que es la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? cc.gov.gt, que es la página de la Corte de Constitucionalidad. Ahí ustedes se van a jurisprudencia y ahí pueden ver los expedientes. Hay un espacio para poner el número del expediente y entonces pueden bajar la sentencia, compañeros. Repito, sentencia del 27 de enero de 2009 en el expediente de apelación de sentencia de amparo número 3733, o sea, 3733. 3733-2008. Entonces, bájenla, compañeros, al rato y léanla y la vamos a comentar el próximo día, el miércoles, en la clase virtual que tengamos el miércoles. Bueno, entonces vamos a continuar, compañeros. Ya salimos entonces del emplazamiento. Ahora, como una cuarta etapa, ¿verdad? Ya dijimos número 1, demanda, número 2, resolución, número 3, emplazamiento, y ahora como número 4 está como subtítulo cuestión de incompetencia. La cuestión de incompetencia. Cuestión de incompetencia. Bien, vamos a leer para este efecto, compañeros, alguien que nos lea el artículo 309, vamos a ver. Sí, es el 309. Alguien que lo lea, compañeros, para que lo escuchemos todos y todos vayamos a la lectura. 309. Maylin, por favor. Artículo 309. El que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente por razón de territorio o de materia, podrá ocurrir ante éste pidiéndole que se inhiba de conocer el asunto y remita lo actuado al juez que corresponde. También podrá ocurrir ante el juez que considere competente, pidiéndole que dirija exhorto al otro para que se inhiba de conocer en el asunto y le remita los autos. En ambos casos debe plantear la cuestión dentro de 3 días de notificado.
Los conflictos de jurisdicción por razón de materia que se susciten entre los tribunales de trabajo y otros tribunales de jurisdicción ordinaria o privativa serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia. Bien. Entonces, ahí podemos ver, compañeros, en el artículo 309 que aparece la figura de la cuestión de incompetencia. Al final del primer párrafo ustedes pueden leer, dice, en ambos casos, dice, debe plantearse la cuestión dentro de los 3 días de notificado. Dice la cuestión. Por eso le llamamos cuestión de incompetencia, no le llamamos excepción de incompetencia como en otras materias, sino aquí es una cuestión de incompetencia, sería el término técnico, porque ese es el que usa el legislador en nuestro código, la cuestión de incompetencia. Ahora bien, ahí, compañeros, la cuestión de competencia, hay que tomar en cuenta que hay varias ideas importantes, ¿verdad? Número 1, que el plazo de interposición es de 3 días de la cuestión, ¿verdad? Ya ustedes pueden ver ahí en la parte final del párrafo 300, el primer párrafo del 309, que dice que el plazo de interposición es de 3 días para interponer. Eso anótenlo, es importante, compañeros. 3 días para interponer la cuestión de incompetencia. ¿Cuáles son los motivos? Los motivos de la cuestión de incompetencia son 2, por razón de la materia o por razón del territorio. Anótenlo también, compañeros. Motivos de la cuestión por razón de la materia o por razón del territorio. Eso lo dice el 309. ¿Cuál es la vía procesal, compañeros? Ahí no lo dice. Ustedes pudieron observar ahí el 309, no dice cuál es la vía procesal para dilucidar una cuestión de incompetencia. Al no decirlo, compañeros, y ser una cuestión accesoria al asunto principal, se ventila a través de incidente. Entonces, en términos concretos, la vía procesal de la cuestión de incompetencia es incidente, ¿ya? O la vía incidental o es un incidente, ¿verdad? Entonces, para esto, compañeros, marquen otra vez, porque algunos en algunas variantes de examen venía en el primer parcial que explicaran el esquema o las etapas de un incidente, compañeros. La mayor parte no lo redactó, ¿verdad? Fueron pocos los que lograron hacerlo. Entonces lo vamos a volver a estudiar, compañeros, y posiblemente más de alguien de ustedes les va a venir en el examen, ¿verdad? El procedimiento de los incidentes que está en el artículo 135 al 140 de la Ley del Organismo Judicial. Anótenos, 135 a 140, Ley del Organismo Judicial. ¿Se recuerdan, compañeros, que es algo sencillo? Se lo vamos a decir a grandes rasgos, unos pincelazos ahí de cómo es. Ustedes lo van a ver más detenidamente en la Ley del Organismo Judicial. Pero la primera etapa es promover el incidente, ¿verdad? Promover el incidente ofreciendo la prueba, ¿verdad? Eso lo hace el incidentante, ¿verdad? Porque hay que recordar que hay dos partes ahí. Entonces, número 1, repito, se promueve el incidente por el incidentante ofreciendo la prueba pertinente, ¿verdad? Ese es número 1. En el número 2, compañeros, es que que la contraparte pues tiene 2 días de audiencia y al evacuar tiene que ofrecer prueba, ¿verdad? Esa sería una segunda etapa, ¿verdad? Audiencia contraparte por 2 días y al evacuar esta audiencia, el incidentado ofrece prueba. Es la otra parte, ¿verdad? Es como la contestación, digamos, en un juicio, ¿ya? Entonces, número 2, dijimos, compañeros, audiencia por 2 días a la contraparte, al incidentado, al evacuar la audiencia ofrece pruebas.
Luego viene, compañeros, un plazo de 8 días de prueba cuando se trata de una cuestión de hecho, ¿verdad? Porque la cuestión de derecho no se abre a prueba. Entonces, repito, la siguiente etapa son 8 días de prueba cuando es incidente de hecho y no se abre a prueba cuando es incidente de derecho, ¿verdad? Porque el derecho no se prueba. Entonces, no se abre a prueba según la ley del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, 8 días se omiten, digamos, en caso de no ser una cuestión de hecho. Y luego viene un plazo de 3 días para el auto, para la emisión del auto que ponga fin al incidente, ¿verdad? Entonces, repito, la siguiente etapa sería el auto que en un plazo de 3 días para resolver el incidente, ¿verdad? Bueno, ahí estaríamos, compañeros, con la cuestión de incompetencia. Y repito que es el 309 el que nos da el fundamento legal para esta cuestión. Y ya dijimos que hay que estudiar, compañeros. De una vez lo voy a anotar aquí, compañeros, que se los pedí, porque así ustedes pueden ser objeto de preguntas sobre el incidente. Repito, eso lo pueden ver nuevamente en el 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Muy bien. Entonces vamos a pasar a una quinta etapa, compañeros, que es la primera audiencia, ¿verdad? Entonces vamos en orden, se recuerdan, compañeros, para los que han entrado tarde o no han estado ahí presentes. Dijimos que el número 1 fue la demanda, el número 2 fue la resolución y notificación, el número 3 fue el emplazamiento, el 4 fue la cuestión de incompetencia y el 5 es la primera audiencia. La cuestión de incompetencia está claro, compañeros, que la interpone el demandado. Anótenlo ahí, ¿verdad? Es un derecho del demandado, no del actor, ¿verdad? Sino que del demandado. El demandado tiene como derecho poder interponer, no siempre lo va a interponer, ¿verdad? Pero si considera que hay incompetencia, un ejemplo ya se los había mencionado, pero se los digo nuevamente. Supongamos que alguien haya trabajado en Palín Escuintla y que presente la demanda en los juzgados laborales de la capital. Entonces, cuando le notifiquen al demandado, el demandado puede interponer una cuestión de incompetencia en contra de esta resolución que admitió para su trámite la demanda, por ejemplo, por una cuestión de incompetencia por razón del territorio, ¿verdad? Porque por razón del territorio, del lugar donde se ejecutó el trabajo, que es Palín Escuintla, el juzgado competente es el juzgado de primera instancia de Escuintla, no el de la capital. Y al haberlo presentado aquí, entonces se puede plantear una excepción, una cuestión de incompetencia por razón del territorio. Por razón de la materia corresponde, compañeros, cuando se considera que algo no es laboral, sino que es civil, por ejemplo, porque es la materia la que se está cuestionando. Esto no es de trabajo, esto es civil. Entonces usted le explica al juez por qué considera usted que esa acción es de carácter civil y no laboral, ¿verdad? Por eso sería una cuestión de incompetencia por razón de la materia, ¿verdad? Bueno. Y solo se comprende esas dos razones, la materia o territorio, no otra cosa. Bueno, entonces vamos dijimos con el número 5 de la etapa quinta, digamos, que sería la primera audiencia, ¿verdad? La primera audiencia. Aquí pues hay varias situaciones, compañeros, en la primera audiencia. Vamos a... Cabal, pues son las 5 de la tarde ya, compañeros. Vamos a ir terminando la clase. Sin embargo, así a grande rasgo lo vamos a retomar el miércoles, la primera audiencia. Vamos a empezar desde ahí. Pero a grandes rasgos, compañeros, puede darse que una parte se presente y la otra no,
o que se presenten ambas partes o que no se presente ni una parte a la audiencia, ¿verdad? Porque es posible que nadie llegue, digamos, ¿verdad? Entonces, todas estas posibilidades que hay tienen ciertos efectos legales y eso es lo que ustedes, pues el miércoles les voy a explicar qué pasa si solo llega uno y el otro no llega, o si llegan los dos o no llega ninguno a la primera audiencia. Vamos a hablar también de la excusa, ¿verdad? Cómo puede plantearse una excusa y hay ciertos requisitos para interponer una excusa como para la inasistencia, ¿verdad? Para justificar la inasistencia a una primera audiencia laboral. Bueno, eso lo vamos a platicar, compañeros, el siguiente día de clases. Ahora, algo que les quería decir, compañeros, es que ya algunos me están, por vía chat, me han estado pidiendo ya la carta que en algunos juzgados les están pidiendo para darles el expediente. Entonces, así como les dije en la clase presencial, con mucho gusto, compañeros, escriban a mi chat personal y me indican que el nombre, el carnet y cuál es su trabajo, ¿verdad? El trabajo asignado, para que lo pongamos en la carta. Y yo se las firmo, las sello y se las escaneo y se las mando al mismo chat donde nos comunicamos para que ustedes puedan imprimirla y llevarla a un juzgado, ¿verdad? Espero que yo, por lo visto, ya varios me han hablado que ya tienen el expediente del juicio ordinario laboral que les correspondió. Eso es interesante porque sí le pusieron atención. Hay que recordar, compañeros, que son 20 puntos, ¿verdad? Es media ponderación del segundo parcial, los 20 puntos y 20 puntos de examen. Entonces, esos 20 puntos, ya les dije, compañeros, que para los que hagan el esfuerzo de hacer su trabajo y lo hagan bien de acuerdo a los parámetros que se dieron, pues vamos a tratar de poner la nota máxima o cerca de la nota máxima, ¿verdad? Entonces de ustedes depende, son 20 puntos importantes que les pueden ayudar para su zona mínima o para integrar de alguna manera su zona también, ¿verdad? Son 20 puntos importantes que pueden ganarse, compañeros, si hacen el trabajo de acuerdo a los requisitos que ya se dieron, ¿verdad? Si alguien por alguna razón no estuvo en la clase donde dimos los trabajos, no tiene trabajo, comuníquese conmigo, ¿verdad? O si tiene algún problema para conseguir el expediente, comuníquese conmigo. O sea que no va a haber excusa, compañeros, que lleguen el día de entrega del trabajo, que si no mal recuerdo es el 30 de abril, y que lleguen que no lo hicieron porque no lo encontraron o porque no sé qué, y inventándose excusas, ¿verdad, compañeros? La idea es que todos lo hagan para que también tengan algún aprendizaje al respecto. Así es, compañeros, que hay una pregunta de Sharon. Sí, licenciado, queríamos preguntarle con mi pareja de que si nosotros ya tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y queríamos preguntarle si podíamos agregar los documentos adjuntos, como lo es la copia del EPI o la copia del contrato. En el expediente dijimos, compañeros, que tiene que ser el expediente completo, de punta a punta. Así lo explicamos en su momento, ¿verdad? O sea, no es de que se pongan unas cosas y se quiten otras cosas. Tiene que ir desde la demanda, contestación resolución, notificación, contestación de demanda, excepciones, sentencia, notificación, apelación, todo. Tiene que ir, compañeros. Entonces, el expediente tiene que ser completo como está en el juzgado, ¿verdad? Un juicio real desde la demanda hasta la sentencia de segundo grado, si es de que se apeló, ¿verdad? Así tiene que ser. No hay cosas que se van a omitir, digamos, sino el expediente tiene que ser completo tal y como está el expediente real en el juzgado, porque eso es en la última parte del trabajo que hablamos, lo explicamos, compañeros, y está bueno que usted me lo pregunte porque hay una compañera que me escribió que ella anda buscando una sentencia. Y compañeros, nosotros no hablamos de buscar una sentencia, hablamos de buscar un proceso, para que en el proceso le hayamos dicho que en ese proceso se haya dictado una sentencia con lugar o sin lugar, o que el demandado sea el Estado, etcétera,
Eso ya es una característica del proceso. Pero ustedes tienen que encontrar el proceso, no solo la sentencia como esta compañera me escribió al chat, compañeros. Hay que tener mucho cuidado. Por eso lo explicamos detalladamente el día de que se dieron los trabajos. Pero creo que algunos están haciendo bolas ahí, compañeros. Entonces se echaron, el expediente es completo tal y como está en el juzgado, desde la primera hasta la última hoja, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o comentario? ¿Alguien más tiene dudas, compañeros? ¿O estamos ya claros? O de la clase de hoy, si alguien tiene alguna duda, podemos platicarlo. Bueno, no habiendo dudas, compañeros, es un gusto saludarlos y nos vemos el miércoles. Feliz tarde, compañeros. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Igualmente, gracias. Igualmente.